Se los voy a mostrar para que ustedes mismos puedan leerlo. Libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo en agua significa la muerte del Señor, porque somos sepultados cuando nos bautizamos juntamente con Él. Dice, con Él, para muerte por el bautismo. Es algo simbólico el bautismo en agua de sepultura. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Entonces, por eso es que comentaba que el bautismo en inmersión es algo simbólico a ser bautizado, sepultado, y que significa la muerte del Señor. Por eso la bendita palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, o sea, no solamente por el bautismo de agua, dice, sino mediante agua y sangre. Entonces nos da a entender que el bautismo, la muerte del Señor era como el bautismo en sangre. Ese es el Espíritu, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 5, respondiendo Jesús, dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto es lo mismo que decir, en verdad, te digo, que el que no naciere del agua y no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a leer todo el contexto. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, un sacerdote de los principales, estudiosos de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, que era viejo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo. O sea, en verdad te digo que el que no naciere de agua y nacer del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Asimismo, la bendita palabra de Dios en el libro de Mateo 26, 27, dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados.
El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, sino de Dios. Dice la bendita palabra de Dios. Y el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, he aquí, que quita el pecado del mundo. Ciertamente Juan estaba profetizando. Tal vez tú te preguntes, amado hermano, hermana, o amado oyente, ¿por qué Juan profetizó? He aquí el Cordero de Dios. Cordero de Dios. ¿A qué se refería Juan al decir el Cordero de Dios? Algunos dicen, no, pues se refería a que era sin mancha, que era blanco, que tenía lana blanca, que era sin tacha, ¿no? Sin pecado alguno, sin imperfección. Pero la realidad de las cosas es que en el pueblo judío estaba establecido que para quitar el pecado de un rey, de una persona pecadora, tendría que haber un cordero de sacrificio. El cordero de sacrificio lo sacrificaban en el altar y su sangre era rociada en el altar, y por medio de esa sangre que se derramaba por medio de la muerte del dicho cordero, pues se expiaba, se quitaba, se redimía el pecado del pueblo. Entonces Jesús vino a morir por el pecado de la humanidad, no solo del pueblo, sino de todo el mundo. Era necesario que su sangre fuera derramada para que el Cordero de Dios quitara el pecado del mundo. Dice la bendita palabra de Dios, dice: También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice: Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién lo envió a bautizar con agua a Juan? Pues Dios, Jehová, Yahvé, amén. Dice: Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces hay bautismo de agua, como dice ahí, envió a bautizar en agua, y hay bautismo en Espíritu Santo. Amén. Entonces este es el libro de San Juan o el libro de Juan. Amén. Si nos vamos al libro de Mateo, vamos a encontrar algo muy semejante. Dice la bendita palabra de Dios. ¿Quién hablaba? Juan, dice. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y dice el versículo 11: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice: Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy yo digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice la bendita palabra de Dios en el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, amén, a Juan al Jordán de Galilea, dice, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, o sea, Juan no quería, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Ahora deja, dice, deja, ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
porque así conviene que cumplamos todo mandamiento. Entonces dice la bendita palabra de Dios, entonces le dejó. Entonces Juan accedió a bautizar a Jesús. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Amén. El libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 4, dice, bautizaba Juan en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Y decía, en el 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Entonces habla de dos bautismos. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él, refiriéndose a Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Por eso dice en el 7, y predicaba diciendo, vine tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces dice la bendita palabra de Dios, aconteció de aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, amén, es porque descendió, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El libro de Lucas dice, y respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿por qué todo el pueblo se bautizaba? Porque tenían una obediencia a Dios. ¿Y tú por qué no te quieres bautizar, hermano, hermana? Porque no conoces la voluntad de Dios, amén. Dice, aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Comprendamos más allá del principio de la creación. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para aquellos que ama. Amado hermano, hermana, oyente, dice la bendita palabra de Dios en el Génesis. Génesis 49, 9. Cuando Israel, Jacob, bendice a su descendencia, dice, cachorro de león Judá, amén, Judá, cachorro de león, profetiza, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice, no será quitado el cetro, o sea, el cetro de rey de Judá. Dice, ni el legislador, el juez, de entre sus pies, hasta que venga Shilón,
¿Quién es Shilón? El Mesías. Dice, a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. Fíjate lo que dice la profecía tremenda aquí en el libro de Génesis 49:11. Atado a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, en la sangre de uvas su manto. Dice la bendita palabra de Dios que cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén por la profecía, dice, entró en un pollino, o sea, en un hijo de asna, dice, en un hijo de asna, que estaba atado en un cepo, o sea, un cepo es un tronco, dice, atado en la cepa, a la vid, era un cepo, un tronco de la vid, de una uva, de un fruto, de un arbolito de uva, dice, su pollino, o sea, su pollino, hijo de asna, dice, lavó en vino su vestido. ¿Quién lavó en vino su vestido? Shilón, el Mesías, el Redentor. Cuando él muere desangrado en la cruz, en agonía, dice la bendita palabra de Dios que todo aquel que era colgado en el madero, les rompían las rodillas para que murieran desangrados antes de ponerse el sol. Tenían que morir los que eran crucificados. Y los rompían las rodillas para que se desangraran y murieran. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, dice que lavó en vino, lavó en sangre su vestido, dice, y en la sangre de uvas su manto. Su manto quedó lleno de sangre por los azotes que le dieron, por el flagelo que le dieron, encarnizado, por los exagerados tormentos de azotes. Dice que los látigos tenían puntas de metal que rompían la piel. Nuestro Señor Jesucristo murió cruelmente en la cruz y su espíritu expió, murió, su espíritu lo entregó, literalmente murió. Dice, lavó en sangre su vestido, en la sangre de uvas, dice, en la sangre de su manto, de su vestido. Vamos a ver la referencia. Shilón, el Mesías. La profecía decía en Zacarías, el libro de los profetas, capítulo 9, versículo 9, dice la bendita palabra de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dice, habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva, porque he entesado para mí a Judá como arco. La pura profecía, dice la bendita palabra de Dios. He aquí tu rey vendrá a ti, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Eso decía la profecía desde el Génesis y pasó por Zacarías y su cumplimiento en el libro de San Mateo 21. Dice la bendita palabra 21:2. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada
y un pollino con ella. Desatarla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La concordancia en el libro de San Marcos capítulo 11, la entrada triunfal de Jesús. En el versículo 2 dice: y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Amén. Un pollino atado, que ningún hombre ha montado, atadlo y traédmelo. Dice: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Dice: y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, y que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 29, dice: y aconteció que, llegando cerca de Betania, Bethfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 12 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que se de enfrente. Al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Si alguien os preguntare, ¿por qué desatáis?, le respondéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Entonces ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, y subieron a Jesús encima. A su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les respondió y les dijo: os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. El libro de Juan, capítulo 12,
Versículo 14. Y halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. En el libro de Levítico, capítulo 16, la bendita palabra de Dios dice: Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón y a Aarón tu hermano, que no es todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entraron Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Dice la expiación. El día de la expiación, Cristo como sumo sacerdote y sacrificio. Dice: Y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confiará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío. Dice: Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ahí el macho cabrío por el desierto. Dice: Y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura y el sacrificio por el pecado. Y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados, o sea, muertos por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Por estatuto perpetuo, dice. De tal manera que era necesario que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, derramara su sangre como expiación por la humanidad. Tal vez te preguntes por qué. Bueno, la bendita palabra de Dios nos explica que en el libro de Hebreos, que Adán perdió la inmortalidad. Y la bendita palabra de Dios nos dice que Dios apega a reglas espirituales. Y la regla espiritual de antiguo decía: ojo por ojo y diente por diente, vida por vida. La realidad de las cosas es que Adán perdió la inmortalidad, la vida eterna. Y tenía que venir un inmortal a ofrecer su vida para poder recobrar lo que Adán había perdido. Esa salvación de inmortalidad
no lo podía dar un mortal como humano, de tal manera que tenía que venir alguien a la semejanza del Hijo de Dios, Adán, alguien a la semejanza de Él, a dar el rescate, la remisión, vida por vida. Entonces, ¿quién es nuestro Redentor? ¿Quién es el que nos rescata? ¿Quién es el que pagó por nosotros? ¿Quién nos compró con su sangre preciosa? Cristo, nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesús. Antes de nuestro Señor Jesucristo no había promesa de vida eterna. A partir de Jesucristo es cuando se establece el pacto de la alianza y Él hace la promesa de vida eterna a través del bautismo en inmersión en agua. Cuando tú renuncias a Cristo, renuncias a la vida eterna. Cuando tú no aceptas al Salvador como Redentor de tu alma, renuncias a la vida a través de la muerte. No es muy inteligente el renunciar a la promesa de vida. La palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, a destruir, a robar. Y Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Si una persona viene y te dice, te voy a dar vida en abundancia, te voy a bendecir. No, déjalo, pienso. Déjame, espero. La promesa de Dios es para bien. ¿Qué piensas? Tal vez tú, oyente, amado hermano, hermana, que me estás escuchando, dices, es que tal vez tengas un amigo, una amiga que dice, es que aún no me siento seguro. ¿Seguro de qué? Si la promesa es para vida, es para bien. No, es que soy imperfecto, peco. La realidad es que la mayoría de los cristianos que se acercan al camino de Dios son pecadores, son imperfectos. Algunos van superando sus enfermedades, sus vicios, sus pecados. Van rompiendo maldiciones generacionales, maldiciones que vienen a través de la herencia, maldiciones que vienen a través de pactos, brujerías, hechicerías, santerías. Amén. Hay maldiciones que vienen por palabras que han pronunciado contra ti. Amén. Hay maldiciones que vienen por los pecados que uno mismo comete, por los errores que uno comete. Hay maldiciones que vienen por traumas, por accidentes, por robos, por violaciones, por asaltos. Hay maldiciones que pueden venir por personas que pronuncian maldiciones contra nosotros. Todas esas maldiciones tienen que ser rompidas, tienen que ser quebrantadas. Y todas esas maldiciones las quebrantó Jesús en la cruz del Calvario. Dice la bendita palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades. Dice la bendita palabra de Dios en Colosenses que Él clavó en la cruz toda acta y todo decreto. Y la clavó en la cruz para abolirla, para quitarla, toda maldición. Él pagó por nuestros pecados siendo justo. Él nos da la redención por medio de su sangre, por medio de su vida. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio completo en la cruz, un sacrificio que rompe todo pacto demoníaco, todo pacto de maldición generacional, genética, espiritual, hereditaria, toda maldición de pecado propio, toda maldición de palabra degradada, es rota por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús. No hay nada más poderoso que la sangre de Dios para romper toda maldición. A causa de la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz, se rompe toda maldición, todo pecado, todo error. Tal vez tú no te sientas preparado para decir no voy a pecar, pero muchas veces la transformación, la liberación para hallar gracia delante de los ojos de Dios y tener principios, ideales y convicciones apegados a los mandamientos de Dios es algo progresivo. Hay personas que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo, no tienen la ayuda espiritual para poder conquistar, y otros sí la tienen. Tú puedes de comprender que muchos de los cristianos que se acercan tienen sus problemas. Amén. Pondré un ejemplo. Si una persona se acerca con un vicio
con una enfermedad terrible de tabaquismo, por ejemplo. Hay personas que se acercan al ministerio y fuman 2 cajetillas de cigarros diaria. Y cuando se acercan a la iglesia, la gloria y el Espíritu Santo de Dios se mueve en la congregación con poder. Y en un instante, por medio de su poder, la persona se le va el deseo de fumar, de la nicotina, y es libre de ese vicio. Amén. Y él hace promesa de que no fumará más y permanecerá fiel delante de la presencia de Dios. Y que le servirá a Dios y que será fiel. Y pasa el tiempo y esa persona deja de congregar y los mismos medios de la sociedad, su trabajo, sus amistades, hacen que él recaiga. Y tal vez él dice, es que le fallé a Jesús porque yo le hice una promesa de que ya no iba a fumar y he recaído, ya no soy digno de estar delante de su presencia. Amado hermano, hermana, oyente que tú estás en esta noche escuchando, no debe de ser esa la manera de pensar. Si tú recaes, pídele perdón a Dios con corazón sincero, renuncia a ese pecado, renuncia a ese vicio, renuncia a eso que te hace daño y el Espíritu de Dios te va a ayudar y te va a volver a liberar y te va a volver a fortalecer hasta que tú seas completamente libre de ese tabaquismo, de ese cigarro, de ese vicio, de esa enfermedad que te hace daño. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Tú debes de conocer que Dios te ama. Dios no ama el vicio, Dios no ama el pecado, ama al pecador. Tú debes de conocer que muchos de los que se acercan y aceptan al Señor como su Salvador de su alma, lo hacen porque requieren de Él, requieren que Dios los ame, que los ayude con su Espíritu. Y ese es el primer paso, que tú lo aceptes como Salvador de tu alma, porque Él es tu Redentor que te quiere. La verdad de las cosas es que Satanás no ama ni a sus propios demonios, ni a sus propios hijos, y a todos los desprecia y los mata y los aniquila y los traiciona. Ajá. Y no hay paz, ni alegría, ni dicha en el camino de tinieblas. Pero la paz y la gracia que Dios da es plena, en vida, en luz. Ajá. Entonces yo te invito a que tú aceptes al Señor Jesucristo como el Salvador de tu alma y que no esperes. O sea, ¿qué estás esperando? ¿Que el Señor venga y tú te quedes? El bautismo espiritual es algo hermoso, pero si no eres esforzado para obtener el bautismo en agua, si no eres esforzado para obtener de tu propia boca, de tu propio entendimiento, la aceptación sincera que debes de hacer de que Jesús es el camino, la verdad y la luz, ¿cómo puedes acercarte a Dios? ¿Cómo puedes en un instante, ya cuando tu vida expiró, decirle a Dios, perdóname y llévame al cielo? No puede ser así. Tú debes de conocer que Jesús dijo, yo no he hablado de mi propia cuenta, los mandamientos que os he enseñado el Padre me ha dicho qué debo decir y qué debo hablar. Los mismos mandamientos, las mismas palabras que yo hablo, el Padre me ha dicho cómo decirlo. Yo amo al Padre y guardo sus mandamientos. Si ustedes me amáis, guardar mis mandamientos, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, Dios nos enseña a que debemos obedecer sus mandamientos, que debemos esforzarnos por guardar sus principios, sus ideales, sus convicciones, para que tengamos vida, para que tengamos paz, para que tengamos armonía. El mandamiento de Dios es para dicha, paz y alegría. Es para conquista y éxito. Entonces no tengas temor de aceptar al Señor como Salvador de tu alma, porque es para bien. Si tú fallas, si tú caes, conoce que Dios te ama y Dios te puede ayudar para superar eso. No sé cuál sea el problema, pero Dios es la solución. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en tu casa, en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, en tu ser. Buenas noches, amado oyente que estuviste aquí. Te invito a que si llegases hasta aquí, des un like, pongas en suscripción
y recomiendes el video a otros para que aprendan el conocimiento del Dios viviente. Que Dios te bendiga.